Buenas tardes para todos. Un gusto volverlos a saludar desde la U de los Emprendedores. Mi nombre es Kelly Borges y en el día de hoy pues les traemos el curso de Ciencias Espaciales. Muchas gracias a Jorge Bueno por estarnos acompañando de nuevo desde el Instituto de Astrobiología y pues la transmisión que se está haciendo en vivo desde la Universidad de Arkansas. Como siempre, Jorge, gracias por estar con nosotros en su familia Unihorizonte. Esperamos que disfruten muchísimo estas 5 sesiones que vamos a tener de este curso gratuito de Ciencias Espaciales, Administra tu Universo. Pues va a ser certificado. Más adelantico les voy a enviar la lista de asistencia. Y pues Jorge, bienvenido de nuevo. Ya nos habíamos visto en la sesión en la salida pedagógica internacional unos días atrás. Entonces, bienvenido como siempre, gracias por brindarnos ese acompañamiento, todo ese conocimiento y sobre todo esa gran actitud porque cada uno de nosotros conozcamos nuestro universo y sepamos lo importante que es administrarlo. Bienvenido, Jorge, y bienvenidos a todos nuestros invitados del día de hoy. Kelly, muchas Estudiantes, gracias por la docentes presentación, un y cordial saludo. Para mí es nuevamente un gusto estar con ustedes y pues en la apertura de este curso de ciencias espaciales, como bien lo has denominado, pero que va a buscar tener una flexibilidad, va a tener buscar una visión, digamos, más cercana de lo que son este tipo de temas alrededor pues de las ciencias del espacio. En algunos de ellos, como en el de hoy de apertura, vamos a hablar sobre el origen del universo, el origen de las galaxias, del sistema solar. Y para poner en el contexto de los participantes, de quienes hoy ya nos acompañan, mi formación es de biólogo. Actualmente estoy haciendo mi doctorado en investigación espacial y astrobiología. Tengo un conocimiento pues básico en los temas que corresponden a la astronomía, así que haré pues una recordación de estos temas, tratándolos de ilustrar de la manera más fácil de entender para quienes no manejamos el tema y desde una visión entendible. Luego haremos en estas 4 sesiones que nos quedan posteriormente a hoy, hablaremos del origen de la vida, de astrobiología, de arcoastronomía y procuraremos pues dejar una apertura. Si bien en 5 sesiones no podemos profundizar y menos casi en 45 minutos, una hora, pero sí a manera de socialización temática, algo de socialización y culturización de este tipo de temas. Espero que sea entendible para todos de acuerdo a la visión y al trabajo que hemos hecho en el Instituto de Astrobiología de Colombia. Voy a proceder a iniciar ya formalmente con esta sesión de origen del universo. Si bien en muchos de los contextos en los cuales nosotros hemos trabajado, hemos concebido la visión del origen del universo, siempre nos entra el contexto de la religión y quizás uno de los objetivos de la ciencia, como quizás en algunos instantes de nuestra formación se nos hizo creer o también en el seno de nuestra familia, la ciencia no choca con la fe. Y aquí simplemente damos una visión fundamentada pues en los preceptos científicos. Entonces, a partir de aquí, vamos a evaluar eh, esos estudios, esas teorías, y aquí hago un paréntesis cuando hablamos de teoría, casi siempre hago la misma alusión. Cuando uno habla de teoría en el contexto popular, creemos que es una suposición, que es un supuesto, que es un imaginario y que no está sustentado. Entonces, a partir de allí, eh, cuando hablamos con otra persona y creemos que lo que nos está diciendo no es cierto, le decimos eso es pura teoría. Pues resulta que una teoría está fundamentada en la observación, en la prueba y en la experimentación. Entonces, haciendo esa corrección temática, una teoría no es un supuesto, es un hecho confirmado bajo las leyes de la ciencia. Cerrando ese paréntesis, entramos en esa visión de lo que es el origen del universo.
Desde la cosmología, y aquí hago un rápido avance por algo que trabajaremos en arqueoastronomía, existen diversas visiones de lo que es el origen del universo, de acuerdo a nuestra posición y a nuestra cultura. Entonces, a partir de allí, nosotros empezamos a trabajar una visión centrada y que recoja las perspectivas de cada uno de los diversos estudios. Hemos escuchado el Big Bang. El Big Bang nos habla de una gran explosión, donde se nos dice que todo estaba concebido, toda la materia o todo lo que conocemos estaba en un gran punto, pero ese punto estaba tan denso que no pudo contener más energía y simplemente se expandió o explotó. A partir de allí es cuando tenemos esa gran duda de, bueno, ¿qué sucedió? Mm, si realmente no fue una explosión o otro fenómeno, esta teoría o este postulado establece que el universo, todo lo que conocemos, se originó hace más o menos unos 15.000 millones de años, o desde la descripción de los norteamericanos a nivel numérico, hace 15 billones de años. A partir de allí, nosotros tenemos la perspectiva de lo que es origen. Jorge, se nos fue el audio suyo, aparece desactivado el micrófono. ¿Qué le discúlpame, me están escuchando? Sí, ahora sí lo escuchamos. Ay, seguí hablando de largo. Ok, entonces retomo. Desde la visión y la descripción de los norteamericanos, pues se habla de billones, pues estaremos hablando de unos 15.000 millones de años aproximadamente. Entonces, todos hemos visto una explosión, digámoslo en algo cercano a nosotros, un globo. Un globo recibe una determinada cantidad de aire y no puede soportar de acuerdo al coeficiente de flexibilidad del caucho, del material que contiene ese aire y simplemente explota, se revienta, se rompe y no puede contener más una cantidad de aire determinada. Puede suceder también con un balón o la llanta de un vehículo. Entonces, aquí es cuando empezamos a plantear cuatro eras: la era de la inflación, de la radiación, de la materia y la era actual. ¿Cómo era todo en el principio? Vamos a evaluar esa explosión. No es solamente que algo explota y que se empieza a organizar y a ordenar la materia. No, eso ha tenido un proceso de etapas que incluso muchas de ellas se desconocen. Más o menos, y aquí voy a hacer gala de nuestra matemática básica y que de pronto a veces no nos gustaba mucho cuando nos hablaban de los exponenciales, de la 10 a la 5, 10 a la 10, 10 a la 20, 10 a la 30, pero aquí vamos a ver 10 a la menos 44 segundos. ¿Qué pasa allí? ¿Qué sucede? En esa gran explosión, en los primeros segundos, y claro que aquí sería fracciones mucho más pequeñas que un segundo, esa era estaba desconocida. ¿Qué pasó? ¿Cómo se expandió la materia? Las partículas. Y aquí ni siquiera estamos hablando de elementos químicos, de eso nos vamos a ocupar más adelante. Entonces, ese principio todavía sigue siendo desconocido dentro de los estudios de lo que qué había antes del Big Bang. Y aquí voy a hacer una pausa. Quiero que nos acordemos un momento de la filosofía, de lo que nos enseñaron en el colegio, no necesitamos ir tan lejos.
los primeros filósofos, hablemos de Demócrito, Aristóteles, Platón, ellos hablaban de, o se preguntaban mejor, dentro de la filosofía, ¿qué conforma el universo? ¿Qué conforma la materia? ¿Qué conforma los seres vivos? ¿Cuáles son sus propiedades y constituyentes? ¿Qué es? ¿De dónde vienen? Muchos de ellos planteaban que todo estaba organizado en agua, tierra, aire y fuego. Si bien no son descripciones científicas por ahora, pero eso está traducido a la esencia de cuatro fuerzas o a la esencia misma de la materia. Me explico. Cuando nos hablaban del átomo, por ejemplo, y recordemos qué significa átomo sin división, digamos su etimología, su significado, átomo sin, tomo división, sin división, es decir, porque ya la materia no podía ser más divisible. Cierro paréntesis. En este momento de la explosión del Big Bang, digamos que todavía no había materia, todavía no habían partículas, todavía no había nada tangible, nada como en el argot popular, nada que tocar madera. Entonces simplemente habían partículas, habían vibraciones, ondas, vibración de energía. Uno se preguntaría, bueno, ¿y qué va a vibrar si no hay materia? ¿De dónde vendría esa energía? Pues recordemos que todo estaba concebido y todo estaba acumulado en un área determinada. Va a pedir que no nos enfrasquemos en estas fórmulas. Recordemos, si bien que la matemática es muy bonita y para quienes la practicamos, especialmente nuestros colegas ingenieros que nos escuchan hoy, pero vamos a dar simplemente algunos datos generales de las variables y de las constantes. Entonces, hay ciertas variables que se establecen en el estudio del origen del universo y otras que son constantes, como la de Boltzmann, que relaciona la temperatura de un gas con la energía promedio de las partículas que componen ese gas. Otra vez en nuestro ejemplo del globito, vamos a tener en cuenta que si expandemos más el globo, posiblemente se va enfriando más. Y eso es lo que estamos viendo en el universo, que entre más se expande, más se enfría. Y si está más acumulado, pues era o es más caliente. En esos instantes mismos del Big Bang, de la gran explosión, el universo estaba caliente y denso, lo acababa de mencionar. La gravedad era cuántica. Es decir, la gravedad no la entendíamos como la que nos explicaron en el colegio con la manzana que se caía en la cabeza de Newton. No, aquí estaba en los cuantos, en los elementos más pequeñines, más indivisibles de la materia. Las fuerzas estaban unificadas y la materia no existía. Aquí uno se empieza a enredar. ¿Cómo así que las fuerzas estaban unificadas y la materia no existía? Boto un dato para los que son gomosos de este tipo de temas. Busquen y lean información acerca de la teoría de cuerdas y ahí van a poder encontrar un poquito más detalle de lo que yo estoy mencionando. Pero entonces vamos a analizar cuáles son esas fuerzas. La gravedad, que quizás es la más conocida, la más popular, la más comercial, la más vendible. Y me devuelvo, se fue. Y ya empezamos a hablar de otras que quizás no son tan conocidas, especialmente dos, la fuerza subatómica fuerte y la subatómica débil. Fíjense que tienen como una ramificación. Y la fuerza electromagnética, esa de pronto también nos la comentaron en el colegio cuando hacíamos el asunto con los imanes, con la ferrita, la limadura, el acerrín y con un papelito por debajo movíamos las cosas y después cogíamos una batería, un par de cables, etcétera, etcétera. Digamos que ahí podemos ir visualizando ese tipo de fuerzas electromagnética. La gravedad entendía otra vez como la que nos ejemplificaban de la manzana, pero es otra fuerza, digamos, la descripción más detallada. Subatómica fuerte y débil que están en los elementos
más sencillos pues de la materia. Entonces a partir de allí nos vamos a dar cuenta de algo. ¿Qué pasa cuando se separan esas fuerzas? Al bajar la temperatura, ya lo mencionaba hace un instante, se enfría el universo y se empieza a dar el origen a la formación de partículas. Y aquí otro dato para que ustedes lo busquen, quizás se ha oído mucho a nivel comercial, las partículas o el bosón de Higgs. Es decir, cuando una partícula atraviesa un campo, el campo de Higgs adquiere masa. Es decir, ya no es energía simplemente en distribución, sino que adquiere una masa, como decir, un cuerpo adquiere una forma, y a partir de allí ya podemos hablar que esa partícula tiene una interacción. Y fíjense arriba, eso sucedió en segundos y en menos de segundos después de esa gran explosión. Fijémonos aquí en la imagen que nos detalla un poquito más. Esas partículas, unas adquieren masa y otras no. Las que adquieren masa van a tender a unificarse de acuerdo a la significancia, la simpatía, la armonía que tenían por otras partículas. Como todo en la vida, me voy a unir con los que creo que voy a estar bien y me alejo con los de los que no me van a aportar absolutamente. Entonces, a partir de allí, las partículas van a estar unidas de acuerdo a la fuerza fuerte, fuerza débil y al electromagnetismo. Unas adquieren masa, otras no adquieren masa. ¿Cómo así? Entonces, ¿eso a qué se debe? De acuerdo a la fuerza que vaya actuando en esas partículas, se va generando determinadas características. A elevadas energías, la fuerza fuerte se debilita y la electromagnética y débil se hacen más poderosas. De ahí vienen las interacciones entre esas mismas partículas. Entonces, viene lo que llamamos la inflación, no la inflación económica, y también podemos entender esto como una expansión, es decir, que esas partículas se empiezan a distribuir a lo largo de un espacio. Y otra vez vuelvo a mi ejemplo del globo. Imaginemos que en vez de, o además del aire, le metemos unas escarchas de colorcitos al globo. ¿Qué va a pasar cuando él explote? Muchas de las escarchas se van a distribuir, van a salir disparadas con una fuerza y una dirección. Esa fuerza y esa dirección la ejemplifican esos vectores, esas flechitas rojas que ustedes ven allí, y simplemente van a expandirse. Eso es lo que se llama aceleración de expansión del universo. Y también lo hemos visto en nuestras clases de física, todo cuerpo que adquiere una velocidad inicial va a tener una constante y una aceleración constante, a menos que haya una fuerza que actúe sobre él, bien sea para acelerarlo o bien sea para desacelerar. Entonces ahí vamos entendiendo un poquito desde la visión de la física que conocimos en el colegio. Entonces sabemos que hubo una explosión, una distribución de masa porque todo se está expandiendo. Ahí tenemos una pista que es, digamos, muy lógica de acuerdo a lo que nosotros conocemos. Entonces fíjense que las partículas, las antipartículas desaparecían, aparecían. ¿Por qué? Porque interactuaban una con la otra. Más o menos entendido como positivo con negativo se atraen, positivo con positivo se repelen. Estoy dando un ejemplo. Y así se empiezan a dar una selección de partículas. Quizás es el primer paso donde entendemos que todo lo que conforma lo que conocemos ha sido seleccionado, ha tenido un ensayo y error, pues con su contraparte, la materia y la antimateria, que es un tema realmente muy complejo y que pues los invito a que lo puedan profundizar. Entonces, en ese periodo de inflación,
esas partículas y esas fuerzas se empiezan a separar, las fuertes de las débiles. Cuando esas se separan, se desprende una gran energía en forma de partículas. De ahí, y aquí es, digamos, lo que más nos llama la atención con la venia de los que manejan este tema, es lo que más descresta, perdón, porque todo lo que conocemos es un mínimo porcentaje. Casi que la materia que compone el universo creo que está entre el 4 y 6%, y el resto, 94 o 96% es antimateria. Imagínense si lo que conocemos es materia y solo el 4%, ¿qué será el otro? ¿Existirán universos de antimateria? No lo sé. ¿Estaremos cerca de lo que nos plantea la ciencia ficción? Tampoco lo sé. Entonces, fíjense que al ir terminando, y algunos nos lo dicen, no, no es que haya terminado el periodo de inflación, sino que más bien nos estamos desenfriando un poquito y ya no hay tanto hacia dónde ir. Viene una gran oleada que permitió que partículas y antipartículas tuvieran una existencia independiente. Materia y antimateria. Fue prácticamente el momento en el que toda la estructura del universo actual y su masa se determinó. Es decir, cada uno en su estado. Es partículas en un lado, antipartículas en el otro. Y fíjense que a partir de este momento ya empezamos a poder determinar o por lo menos describir algo que quizás no lo dijeron en el colegio. Los leptones, los quarks, son partículas más pequeñas que el átomo y estaban aquí en la formación inicial del universo. Entonces, vamos paso a paso. Y a través de esta caricatura, pues, ejemplificamos un poquito lo que les mencionaba hace un instante. Ese pequeño porcentaje de la materia, pues es bastante porque lo vemos. Y materia quizás es más, pero no la vemos. Entonces, aquí en este escritorio vemos que la materia es demasiado y la antimateria no, está vacía. Está vacía simplemente porque no la vemos. ¿Dónde está esa antimateria? Esa es una gran pregunta que se hacen también pues desde la física cuántica. Yendo en ese proceso de cambio y de evolución, y esa evolución no la entendamos como la que nos dijo Darwin, de evolución de las formas, no, aquí a través de un cambio en el universo, nos damos cuenta que las ondas gravitacionales, que las fluctuaciones del universo son detectables. Hace como 2 meses más o menos se comprobó la detección de una onda gravitacional y que solamente era teórico, no existía ningún tipo de prueba. Y eso lo había planteado Einstein. Y ahora, pues ya sabemos que sí están esas ondas gravitacionales, que son como ecos de lo que fue ese universo joven. Entonces son como evidencias. Hasta ahora nos llega y podemos detectar esas señales. Entonces, a partir de aquí, nos damos cuenta que nuestro universo, nuestra galaxia, realmente es muy joven. Veamos esta imagen. Se forman las galaxias, que son como el fruto posterior a la unificación, a la formación de elementos, siendo los más abundantes el hidrógeno. Los núcleos de las galaxias están llenos de hidrógeno. Se desprenden brazos de esas galaxias y se forman los soles, y alrededor de los soles, los planetas. ¿Sí? Entonces, resumiendo, puede ser un poquito confusa. Después de que las partículas adquieren masa, esas partículas, de acuerdo a las cargas, positiva, negativa o neutra, pueden tomar ciertas particularidades, siendo un fotón, siendo gluones, siendo quarks o leptones. Son partículas subatómicas. Son la materia prima y básica de lo que dieron origen a los elementos, cosa que de pronto a uno no le decían. A nosotros en el colegio nos hacían llevar la tabla periódica y memorizar los números
carga, número de protones, neutrones, potencialidad eléctrica, y quizás siempre uno en los exámenes tenía la tabla periódica a la mano y resolvía y ya, pero no sabíamos qué había antes. Y la pregunta de ¿y cómo se formaron los elementos? Aquí vemos un esbozo de cómo se dieron origen esos elementos químicos. Entonces, ese bosón de Higgs que yo les mencionaba ahorita, que es donde se forma o se adquiere la materia, se trabajó durante muchos años. Para poder determinar estos 5 pasitos que ustedes ven aquí en este extracto de gráfico de la agencia F, pues se requirió muchísimo trabajo, inclusive en los aceleradores de partículas en Suiza, y establece estos pasos. Todo lo visible en el universo, incluidos nosotros los seres humanos, estamos compuestos de partículas elementales. A esto se le llama el modelo estándar de física de partículas. Recordemos una pregunta típica que hacen los niños y que haces uno también se hace. ¿Qué es más pequeño, la célula o el átomo? Y yo también me la preguntaba de niño, yo pensaba que la célula era más pequeña. No, resulta que nosotros estamos hechos de átomos y las células están hechas de átomos, siendo el átomo lo más pequeño si queremos establecerlo, pero con lo que ya llevamos de charla sabemos que hay partículas componentes del átomo aún más pequeñas. Entonces nosotros somos un aglomerado de elementos químicos. Pero, ¿por qué la mayoría de dichas partículas tienen masa? Existe una telaraña invisible que rellena el universo, lo que se conoce como el campo de Higgs. Y también vuelve otra vez la pregunta de la niñez. ¿Y si el espacio es tan grande, es que hay cosas vacías entre un planeta y otro, entre una galaxia y otra, entre un sistema solar y otro? No, resulta que hay esa telaraña invisible donde hay partículas que se conectan unas con otras y no necesariamente están formando elementos químicos. Entonces, esas partículas elementales básicas, al entrar en interacción con dicho campo que mencioné hace un instante, adquieren masa. Fíjense aquí en esta imagen. Partícula elemental entra al campo y adquiere masa. Hagan de cuenta un típico lavadero de carros, no los que utilizan hay personas haciendo el lavadero, sino el antiguo de la maquinita. Entra el carro sucio y se unen dos grandes rodillos a los lados y un tercero en la parte superior. Ese es el campo. Cuando sale el carro, está brillante, está espercudido, está pulido, etcétera. Eso mismo ocurre con las partículas. Atraviesan ese campo y adquieren masa. La partícula más pequeña de dicho entramado es el famoso bosón de Higgs, que algunos lo llamaron la partícula de Dios, entrando en la disputa pues de ciencia y fe, hablando pues que de ese principio de origen del universo y de la materia y de todo conocido, pues estaba la mano pues de un creador, o en palabras de Stephen Hopkins, un diseño inteligente, pues donde no se descarta la posibilidad de que un dios, unos dioses o unas diosas fueron los que dieron origen a esto. Digamos que ahí entramos en la parte que mencionaba al inicio pues de la charla, que siempre suele generar susceptibilidades o herir susceptibilidades. Entonces, a partir de acá, nos vamos a dar cuenta que de todo lo que nos compone el universo son estos, los elementos químicos. Pero recuerden, para haber llegado a estos elementos hay unas partículas que se organizaron para darlos. Es muy probable que desconozcamos si existen o no otros elementos químicos. Puede que no estén aquí en la Tierra o están en capas subterráneas, pero hemos hecho un paso a paso de ese Big Bang, no solamente de explosión, unificarse y se acabó y todo. No, a partir de allí tenemos pues una visión más organizada y ordenada de lo que llevamos de tiempo acá en este universo conocido. Entonces, visto de otra manera, para dar un ejemplo, esas nubes densas
de partículas son como un laboratorio químico donde se originaron las galaxias, las estrellas, los sistemas solares y los planetas. Para todos los que hemos hecho alguna actividad de ciencias básicas desde el colegio, independientemente que ahorita estemos como el lema de este curso, administrando nuestro universo, administrando nuestras finanzas, nuestra vida, etcétera, resulta que todo lo que se originó y todo lo que conocemos estuvo en grandes despensas espaciales, ¿sí? Entonces, a partir de allí, pues vamos a tener una visión totalmente diferente de las cosas, porque todas esas partículas tuvieron un proceso de selección y evolución química. Ya en nuestra siguiente sesión hablaremos del origen de la vida, que va a ser un tema también muy dedicado. Entonces, vamos ya con cosas conocidas. Resulta que casi toda esa química que veíamos en ese laboratorio anterior y que está compresa aquí en la Tierra, que está aquí toda condensada, pues tuvo su origen y tiene también su presencia actual en cualquier parte del universo. Se han encontrado en meteoritos aminoácidos, se han encontrado alcoholes, acetitos nitrilos, etano, agua. En la luna nuestra hay agua, agua congelada. No está en estado líquido, que ahí es donde viene la gran diferencia. El único lugar donde hay agua en estado líquido y que facilita pues sus acciones de solvencia es aquí en la Tierra. Pero toda esa gran despensa química de todo lo que nos compone está allá afuera. De ahí que empieza uno a preguntarse si todo lo que nos compone está allá afuera y desde la misma formación del universo están presentes, ¿será que no hay vida en otro lugar? Ahí es donde viene el gran interrogante de la astrobiología. Entonces, para ir resumiendo, vamos viendo que después de que se organizan esas partículas, después de que adquieren masa, después de que hay una organización entre ellas, las que son en mayor cantidad como el hidrógeno, pues hay grandes nubes. En esas nubes se condensan, se forman galaxias. En los brazos de esas galaxias se forman los soles, se desprenden otras pequeñas masas llamadas soles y alrededor de esas masas llamadas soles se forman por proceso de acreción, es decir, haciendo esto alrededor de una gran masa por acción gravitatoria, se van acumulando, como cuando jugamos con plastilina, pequeños pedacitos de rocas, de metales, etcétera, y van formando planetas rocosos, planetas gaseosos, unos más masivos, otros más pequeños, otros densos, etcétera, que es lo que conocemos como un sistema solar. Entonces, a partir de allí, nos vamos a dar cuenta que el origen del universo tiene un proceso de etapas, tiene un proceso de organización. Todo lo que hemos caracterizado con nuestra ciencia hasta ahora no es otra cosa que el proceso de caracterización del conocimiento humano y la interpretación del mundo y del universo que nos rodea. Haciendo un resumen rápido en esta primera parte, ¿qué tenemos? Que nuestros grandes científicos, partiendo casi desde Galileo, Einstein, Copérnico, interpretaron el universo de una manera, hicieron uso de las matemáticas, de la física, para saber cómo es que llegamos aquí. Y ese cómo llegamos aquí se ha llevado a cabo a través de la expansión de nuestro conocimiento con el diseño de satélites, de telescopios. Y podemos empezar a evidenciar y a construir lo que nosotros consideramos fue ese origen. Y ahí es donde viene lo que decía al inicio de la charla, una teoría. Una teoría está probada con evidencias. De ahí que eso que les mencionaba al inicio, hace unos minutos, de la expansión, de la inflación del universo, esa condensación donde no había nada, pero poco a poco se fue expandiendo, se fue inflando todo lo que conocemos de universo conocido, pues simplemente fue adquiriendo una masa a través del campo de Higgs. Digamos, voy tratando de resumir lo que hablábamos
de una manera más detallada o descrita anteriormente. Después de que se da esa era de la inflación, viene la era de los quarks, de los leptones que también veíamos allí. Partículas que se anulaban, otras que interactuaban una y otra vez. Y eso fue, fíjense que sucedió en unos segundos muy rápidos. Pero de ahí la eficacia de la selección de cada una de esas partículas. Entonces veamos aquí en esta animación una luchando con la otra. ¿Qué pasó después? Quedaron solo los quarks. ¿Qué pasó con la otra? Materia y antimateria. Entonces, ¿qué nos dicen las leyes naturales? Aquí tenemos las 4 leyes. La gravedad, fuerza débil, fuerza fuerte y la fuerza electromagnética que veíamos anteriormente. Entonces, esas leyes, esas fuerzas actuaron sobre esas partículas, sobre estas bolitas de colores que vemos aquí. Entonces, fíjense cómo empiezan a ordenarse, a haber una selección y un ordenamiento de las mismas, una eficacia entre la una y la otra, que llamamos nucleosíntesis, una síntesis, una unión de esas partículas. Entonces vamos teniendo una concepción muy didáctica de lo que ha sido el origen del universo. Y ahora sí estamos viendo algo conocido, que es el átomo, donde vemos un núcleo, donde vemos los electrones, o por lo menos algo parecido, o los esbozos de lo que sería un preátomo. Serían, digamos, la descripción más adecuada. Entonces, fíjense que aquí es donde empezamos en los colegios generalmente, hablando del modelo de Demócrito y hablando de Dalton para describir los modelos atómicos. Y de ahí partimos, pero casi nunca hablamos de estas partes previas. ¿Qué ilustramos aquí? Simplemente el proceso evolutivo de nuestro universo. Esto es lo que tenemos actualmente. Ahora le voy a meter un poquito de ciencia ficción. En las películas nos han mostrado y nos han hablado de los multiversos. ¿Qué tal que el Big Bang esté ocurriendo una y mil veces en otro espacio-tiempo? ¿Qué tal que hayan miles de universos o universos espejos? Y que esto simplemente sea un proceso repetitivo. Recuerden una película llamada Hombres de Negro, cuando hablemos de astrobiología, de pronto ahí profundizamos más, donde en la primera película los universos no eran otra cosa que las piquis, las bolitas, las canicas con las que juegan los niños. Eso podría ser. Entonces, fíjense que a partir de allí tenemos una concepción quizás muy mínima, pero a la vez única y grandiosa de lo que es el universo. Esto es lo que conocemos nosotros actualmente. Ahí están el átomo, ahí está el Big Bang, ahí están las galaxias, ahí está nuestro universo. Estamos explorando, no estamos haciendo otra cosa más que conocernos a nosotros mismos, pero a veces nos enfrascamos en unas cosas realmente tediosas como seres humanos. Hasta ahora estamos en la era de exploración, en la era de conocimiento. Estamos saliendo de esta casa para poder conocer lo que vemos aquí en esta imagen. Todo lo que sucedió, todo lo que evolucionó y cambió desde ese Big Bang, también tiene procesos similares aquí en la Tierra. No me voy a detener aquí porque en nuestra sesión del viernes hablaremos al respecto cuando abordemos el tema de origen de la vida y volveré a planificarlo desde esta imagen. Entonces, después de que tenemos una galaxia y en esa galaxia hay sistemas solares y en esos sistemas solares hay planetas, ¿cuál es el que nos va interesando? Porque no conocemos en más detalle. Pues la Tierra. La Tierra tuvo un proceso de infancia, de formación por acreción alrededor del Sol. Y alrededor del Sol se formó la tercera roca, que nosotros pues a veces peyorativamente llamamos así. Este es nuestro hogar. Esta es la Tierra.
Es un planeta dinámico, ha tenido muchísimos cambios. Aquí también quiero que hagamos uso de nuestra geografía básica de colegio, en la que nos hablaban de la Pangea, que era un continente único y un único mar llamado Pantalaza. ¿Por qué dinámico? Porque se mueve, lo sentimos en los sismos o en los terremotos. Sabemos que tiene un dinamismo también a nivel eólico, lo acabamos de vivir en territorio colombiano hace poco. Y desde su formación la Tierra siempre ha estado en constante movimiento. Primero en dos continentes, en la era paleozoica, luego esos dos continentes se van separando. De ahí que a nivel biológico tenemos, discúlpenme, discúlpenme. Entonces íbamos en la era mesozoica, en la cual esas masas continentales se separan y también al separarse vuelven a juntarse determinadas áreas. Noten algo que hemos visto desde la biología y voy a señalarlo acá con la flecha. Parte del Brasil y parte del África estaban juntos. Compartimos mucha biología, mucha fauna, mucha flora y después se separaron. Y eso ya lo evidenciamos. Entonces, el mundo como lo conocemos, esta última imagen es lo que nos dan a conocer en el colegio. Este es el típico mapamundi que conocemos. Y a la larga, esto es lo único que nosotros conocemos. Este es el planeta Tierra, el que estoy mostrándoles aquí. Pero resulta que esta esfera en algún momento estuvo distribuida en una sola masa. Entonces, ¿qué hacemos? En cada una de esas etapas, que en la geología se ha clasificado como eones, eras, periodos y épocas, la Tierra ha tenido una historia geológica, biológica, física y en la más reciente, pues cultural y social. Entonces, volvamos otra vez a nuestro recorderis de colegio. ¿Qué es lo más resonante que tenemos en nuestra mente? Triásico, Jurásico, Cretácico. De una, lo más conocido es el Jurásico. ¿Por qué? Por los dinosaurios. Pero resulta que eso es muy reciente. Antes de los dinosaurios ya había vida. Entonces, vámonos más atrás. Hace unos 3.500, 4.000 millones de años aproximadamente, este planeta, en esa masa continental, en esa Pangea, ya había vida. Los primeros fósiles más antiguos, los estromatolitos, rocas como con tapetes microbianos, ya contenían organismos procariotes, es decir, organismos muy simples. Pero ¿qué resultó? Una hecatombe, un gran problema en este planeta pudo haber sido un calentamiento, un enfriamiento global y una extinción masiva, la primera extinción masiva que se conoce. Arrolló todas las formas de vida que llevan en ese momento. Pero este planeta es dinámico, ya lo decíamos, y hubo un borrón y cuenta nueva. Y en esa cuenta nueva aparecieron los fósiles de algas verde azuladas y eso ya no está diciendo algo. Hubo la primera fotosíntesis. Sí, otra vez colegio. ¿Qué es la fotosíntesis? El proceso por el cual las plantas fabrican su propio alimento. Paréntesis, nuestros profesores de ciencia tuvieron muy buena voluntad y eran muy bonitos y muy animados hablando del tema, pero resulta que
la fotosíntesis no es eso y nos hizo un gran daño, porque las plantas no están fabricando ningún alimento, están complementando su nutrición a través de la formación de glucosa. Tienen sistema radical, pueden alimentarse a través de las raíces que están en el sustrato. Pero pues digamos que la frase más bonita era decir las plantas fabrican su propio alimento, plantas fabrican, los animales no. Y ahí se acababa el cuento. Resulta que la cosa no era tan sencilla, pero pues hubo una buena intencionalidad en esos procesos académicos tradicionales que tuvimos en la escuela. Cierro paréntesis. Luego en ese periodo arqueozoico aparecen los organismos multicelulares, los primeros eucariotas, es decir, células más complejas, con un núcleo, con un DNA allí, en ese núcleo, y empieza ese proceso de evolución, de organización de los seres. Y de la mano también va una organización geológica. Obviamente, nuestro planeta, y se determina a veces qué determinó que hubiese vida. La geología, los elementos previos que hay en la Tierra, no lo sabemos. O la vida modificó la geología. Son momentos que no tenemos en claridad de qué llevó una cosa o fueron simplemente complementarios. Entonces, a partir de allí, tenemos una posibilidad de empezar a encontrar que en cada periodo, en cada era, la vida desaparece y vuelve a aparecer, pero hay una selección específica. Hace 570 millones de años, los insectos eran gigantes, muy grandes, digamos de metro, metro y medio, 2 metros aproximadamente según los registros fósiles. No solamente los dinosaurios eran gigantes, se empieza a hacer uso de la respiración de oxígeno. No es que no se respirara antes, simplemente que el oxígeno contaminó la Tierra. Esto suena un poquito a veces agresivo, pero sí, resulta que este planeta era feliz sin oxígeno. Y esas primeras plantas fotosintéticas contaminaron la Tierra con oxígeno, así que hubo una catástrofe y tuvieron que adaptarse unos a vivir con oxígeno. Aunque vivamos gracias a él y ahorita lo tengamos tan contaminado, pero pues es la verdad, aquí este planeta era feliz y había vida sin oxígeno. Entonces, como nos tuvimos que adaptar, se dio origen a esa gran explosión de vegetales, de insectos, de reptiles, de anfibios, más o menos en el periodo carbonífero, que es el que más ha enriquecido este planeta en formas de vida. También hubo cambios climáticos, fíjense, quiero que centren su visual en este último cuadro, parte inferior derecha. Formación de pantanos donde surgen nuevas formas de vida como reptiles gigantes y la extinción de gran parte de la vida por cambio climático. Eso del cambio climático no es nuevo. Que nosotros, el ser humano, lo esté agilizando, eso ya es otro cuento. Pero dentro de esa evolución de la Tierra se han dado demasiados cambios. Pero el planeta solito se ha recuperado. El problema actual en esta nueva etapa de extinción es que estamos borrando todo y no hay casi cuenta nueva. Ahora sí llegamos al periodo Triásico, el más conocido, el que nos vendió Jurassic Park. A partir de allí, digamos, pensamos que eso es el culmen máximo, pero resulta que además de dinosaurios, este planeta durante ese mismo periodo tuvo mamíferos, tuvo otros reptiles, tuvo anfibios, que después de su extinción se facilitó que nosotros los mamíferos saliéramos adelante, es otro cuento y por eso estamos hoy sentados aquí. Entonces, nos damos cuenta que la evolución y la selección de la vida tiene procesos similares a los que veíamos hace un instante en la evolución del universo. Unas partículas se seleccionan, otras se desechan, otras quedan inactivas y las que tienen más éxito siguen adelante. Aquí lo estamos viendo en la Tierra. Entonces, cada una de esas épocas, cada una de esas eras van viendo y demostrando los cambios que tuvieron esas formas de vida. Esa es la evolución de la vida en el universo. Por
vida en el universo porque no hay otro planeta que conozcamos. Entonces, este es el único modelo que tenemos. Y aquí voy a hacer una publicidad científica divulgativa no pagada. El día de ayer se estrenó en Netflix unos documentales titulados Mundos Alienígenas, donde una gran cantidad de astrobiólogos y biólogos se unieron para plantear un ejercicio que a veces uno hace con los niños: cómo se imagina los extraterrestres en otro planeta. Y fundamentados en esto que estoy explicando el día de hoy, que estoy comentando acerca de la evolución, de las formas de vida, de la anatomía, de la biología en la Tierra, allí van a plantear cómo serían esas hipotéticas faunas y floras de otros mundos, de otros planetas, fundamentado, repito, con datos actuales, con planetas que se han descubierto y bajo los preceptos de la evolución biológica en la Tierra. Cierro el paréntesis de la publicidad. Entonces, uno de los más llamativos o las épocas más llamativas es la del Plioceno, donde aparece el hombre, sus primeros inicios, el Australopithecus. Cuando hablemos el viernes de evolución de la vida, voy a dedicar unos minutos de lo que ha sido la evolución del hombre en la Tierra, así que no me voy a detener en eso. Entonces, nuestra típica imagen del mono hacia el hombre, pues digamos que no es tan así. Digamos que ese fue uno de los grandes daños que se planteó desde la religión al sentir una ofensa de que nosotros veníamos de monos, de chimpancés, y que entonces ¿dónde quedó el Génesis? Bueno, realmente el proceso fue un poco más largo, más de 2 millones de años, y gracias a esos cambios pues nosotros estamos aquí. Y hace poco terminó el Holoceno. De hecho, todavía tenemos lo que conocemos de biología y fauna y flora, discriminada de esa manera, pues proviene del Holoceno. Nos organizamos en civilizaciones, es el periodo en el que actualmente vivimos y estamos cerrando, y es el que más cambios ha dejado drásticos por nuestra presencia. Y en otras palabras, estamos dando pie a la siguiente sexta extinción, que algunos han denominado el Antropoceno, es decir, la época del hombre, pero no necesariamente en su culmen máximo, sino más bien en un momento de decadencia. Recordemos que no tenemos un eh, predador natural. Hace rato que ya nadie nos caza. Entonces, como nadie nos caza, nos extendimos por todo el planeta Tierra, invadimos los ambientes naturales de otras especies y simplemente destruimos, colonizamos, esclavizamos y deshacemos absolutamente todo. Por eso es que se determina que estamos viviendo una sexta extinción. Y esa es una manera de poder ejemplificar esto que tenemos. Este es nuestro planeta. Y aquí otra vez voy a hacerme una autocorrección. Quizás no es nuestro, no es nuestro planeta. Es el planeta Tierra, así lo hemos denominado. Somos la única especie que le da nombre a todo. No sabemos si hay otra, pero es la Tierra. Aquí somos una especie más. Afortunados y afortunadamente tenemos un potencial para salvar las demás formas de vida, pero también tenemos un potencial grandísimo para destruir todo lo que tenemos. Esta es una imagen de la Tierra no tan adecuada, porque la adecuada, y siempre hago digamos, un llamado de atención con estas dos imágenes en mis charlas, porque esta es la Tierra, esta es como la tenemos. Así está, llena de basura tecnológica. No solamente ensuciamos los mares, no solamente ensuciamos y destruimos los bosques. Fíjense, más de 15 billones de años de evolución del universo para poder determinar que haya vida en un planeta, en este, porque no sabemos si hay otro, y la única especie inteligente con tecnología hace de su casa, hace de su hogar esto que estamos viendo aquí. Dejo los puntos suspensivos. Esta es la historia del universo, esta es la historia de la vida en la Tierra. El viernes hablaremos de una manera más detallada de cómo se originó la vida en la Tierra. Hoy simplemente hice una descripción general por sus épocas,
por sus periodos, por sus eras, pero vamos a confundirnos más, no digo que aclarar. El próximo viernes desde la visión de la ciencia sobre el origen de la vida en nuestro planeta. Ya luego hablaremos sobre astrobiología, ya haciendo una recapitulación de lo que será este curso. Ya entraremos a charlar un poquito sobre arqueoastronomía, hablaremos de ciencia de los superhéroes para darle un cierre un poquito más desde la ficción, como lo he escrito en algunas de las intervenciones. Entonces, fíjense que haremos o procuraré hacer más que una presentación clásica, una charla en la que permita, como ahorita vamos a proceder, dialogar con ustedes, atender sus dudas y simplemente tener un hilo conductor desde la ciencia. Quienes quieran complementar, en la página del Instituto de Astrobiología hay información de libros, hay información de videos que complementan la información que he dado aquí bajo referencias bibliográficas y que pueden pues profundizar a través de artículos y revistas científicas cualquiera de los temas que he expuesto aquí, especialmente los que tienen que ver con la astrofísica, el origen del universo, para quienes quieran trabajar ese tema y que pues, como lo mencionaba al inicio, no siendo mi área de formación, lo hice más desde el punto de vista divulgativo, quieran tener un mayor detalle. Quedo atento, Kelly, a las preguntas de los participantes y cualquier interacción que ellos quieran tener. Claro que sí. En estos momentos voy a compartir el enlace para que por favor registren su asistencia. Recordemos que este es un curso certificado, entonces agradezco que por favor los daticos que allí consignemos para cada una de las sesiones que vamos a tener estén completos, estén con la ortografía pertinente, los números de documento también. A partir de ello, entonces, pues esperamos aquí qué preguntas de pronto haya lugar que quieran hacerle al doctor Jorge Bueno. Por aquí veo que el profe Carlos Andrés Sierra está levantando la manita, entonces lo escuchamos, profe. Buenas tardes para todos. Qué pena, yo me conecté un poquito tarde porque estaba aquí ocupado preparando un parcial para esta noche, pero aquí estoy escuchando la charla que está muy interesante, muy agradable. A mí me surgieron a través del conversatorio con el profe dos preguntas. La primera es que, digamos que a uno le enseñan en el colegio que la mayoría del espacio es espacio vacío. Digamos, hay un libro en el que dicen que si uno mira cómo es un átomo, que el núcleo sería la cancha, el punto central de una cancha de fútbol y alrededor se estarían girando los electrones por fuera de la cancha de fútbol y que eso es espacio vacío. Y el profe, no sé qué, nos dijo que algo del espacio vacío. El hecho es que hay una teoría que dice que el espacio vacío está lleno de éter. Y el profe nos dijo que hace poco se demostró que se puede, digamos, capturar una onda gravitacional. Entonces yo quería saber si esta teoría del éter la podemos relacionar con el campo gravitacional y que el universo no es espacio vacío, sino que está completamente lleno de ondas gravitacionales, dados los cuerpos masivos que en él se encuentran, como los agujeros negros que capturan las ondas gravitacionales. Esa es la primera pregunta. No sé si se puede hacer una relación ahí entre, digamos, como la teoría del éter y lo que se descubrió con las ondas gravitacionales. Y la Listo. segunda... Si quieres y- te respondo la primera para no perderme y ya das la segunda, ¿vale? Listo, gracias, profe. Vale, pues fíjate que es muy curioso y aquí lo hago casi desde la parte cultural. Los primeros astrónomos, que eran los mismos filósofos, plantearon eso que tú estás mencionando. La esencia, el éter, la vitalidad, el vitos, aire, tierra, fuego, aire y esa energía que compone el universo. Ahora ya con la ciencia actual que tenemos, no sabemos si era mejor o más que la otra, ya uno se pone en duda con mucha tecnología que tenían ciertas civilizaciones, nos damos cuenta que no solamente ondas gravitacionales,
Hasta ahora las podemos comprobar, pero parece que hay evidencia no solamente de las gravitacionales, sino de otras formas de energía. Pues recuerda que nuestra tecnología solamente ha podido determinar ciertas cosas. Y aquí para no entrar en más detalles que de pronto tiendo a errar, quiero recomendarte, profe, este libro, justamente ahorita lo fui a traer ahí de la biblioteca, Antes del Big Bang, de Martin Boyowald, donde esta parte de lo que había antes y en los primeros minutos del universo establece eso que mencionaba en la charla y que tú muy detalladamente lo complementabas. No hay espacio vacío. El que no sea visible al ser humano no significa que no exista. Hay un entramado, una red, y voy a hacer el ejemplo dentro de mi área en la biología. No solamente está el núcleo, los organelos, no, en el citoplasma hay una red, hay un citoesqueleto, hay algo que es como así, una red, un entramado que está allí, que quizás es tan pequeño, es nanométrico que no lo vemos. En el espacio es igual. Y los agujeros negros, como tú lo describes, dan evidencia de que hay algo más y que ellos capturan no solamente luz y cuerpos, etcétera. Y también recordemos que los agujeros negros no todos están absorbiendo, tienen dinamismo, tienen niveles de energía. Unos están como los volcanes, unos están activos, otros están inactivos, no están absorbiendo todo lo que se mueve y tampoco son entes errantes que están por ahí en el universo capturando todo, están generalmente cerca a los núcleos activos de galaxias y hasta ahí porque ya me empiezo a perder en la temática. Pero, profe, te recomiendo este libro que te puede ayudar muchísimo en la complementación de la pregunta de la primera pregunta. Si quieres, dale con la segunda. Listo, muchas gracias, profe. Otra cosa que alguna vez me causó curiosidad es viendo la serie Cosmos, que hay un capítulo de los neutrinos y que hay, digamos, como un cazador de neutrinos en Japón y que son partículas, que esas son las partículas que son provenientes del Big Bang. Algo que para mí no he podido tener explicación es por qué los neutrinos no formaron conglomerados, o sea, no se agruparon por sus cargas, pues sí, son neutrinos, ¿no? Pero digamos que hay partículas que sin carga se agrupan dentro de una estructura más grande como es un átomo. Entonces a mí no me queda claro por qué el neutrino anda por ahí libre por el universo y no forma esa agrupación que es la que da pues después la masa y todo lo que forma hoy en día el universo. Pero es una pregunta así como de curiosidad que algún día me quedó y que yo nunca pude resolver. No sé si el profe me pueda colaborar. Profe Carlos, me sumaría a tu interrogante porque tengo también esa misma duda del por qué. Es posible, y aquí simplemente es una interpretación, porque podría remitirte a uno de los colegas astrofísicos que manejan muy bien el tema. Inclusive podrías hacerlo con el doctor Jorge Zuluaga, que es el director del programa de astronomía de la Universidad de Antioquia, muy amigo del Instituto de Astrobiología, para tener realmente una respuesta eficaz y con ese contenido. Podría yo pensar que si los neutrinos no tienen ese proceso de aglomeración, se deba a algún tipo de interacción en la adquisición de esa masa en un campo de Higgs. Puedo estar totalmente errado y descachado, pero podría, porque hay otras partículas que también no tienen esas particularidades. Pero con gusto yo podría complementarte la información de él, aunque lo puedes encontrar en redes sociales para que tengas una respuesta bien fundamentada con un especialista. Vale, muchas gracias, profe. Con Jorge, gusto. muchas gracias. Gracias al profe Carlos Andrés Sierra. Por aquí también vemos que el profe Miguel Flores tiene levantada su manita. Cuéntenos, profe. Muy buenas tardes a todos. Maestro, específicamente en la charla observaba que nos planteabas o nos presentabas
lo de la teoría de la unificación, hasta donde, y disculpen de pronto la ignorancia, sé que era el sueño de Einstein tener un modelo matemático para esta teoría unificada, ¿no? Y que pues hasta donde yo sé todavía no se ha logrado ese modelo matemático, pero viendo que ya pues nos la presentas, quisiera saber si ya hay un modelo matemático propuesto o en qué va ese proceso del modelamiento de la teoría unificada. Es básicamente mi pregunta. Bueno, profe, como en todo en la ciencia, hay una escuela que quiere trabajar la unificación, la teoría de cuerdas, y otra que simplemente dice, no es viable unificar, porque si en algún momento decidimos separar todo y trabajarlo por separado, ¿para qué volverlo a hacer? Digamos que se va a una discusión casi que filosófica, ¿tiene el origen de todo una unificación y debemos hacerlo? Mm, Doy mi visión como astrobiólogo en el que quizás una respuesta única no exista. Yo creo que hemos construido la ciencia que conocemos separando primero la información y después ubicando puntos en común. Entonces creo que podría ser una posibilidad, igual como le mencionaba al profe Carlos, profe Miguel, siendo un área tan densa de información, me gustaría así también remitirte con un especialista como el profesor Jorge Zuluaga u otros de los científicos que son amigos del Instituto de Astrobiología para que tú tuvieras un diálogo y una información, un suministro de artículos detallados. También lo puedo hacer, enviarte artículos, pero esa discusión ya tan específica creo que la podrías también tener con un especialista en el área. Muchas gracias, maestro. Agradezco si nos puedes, o bueno, si me puedes compartir la información y de pronto los medios de contactos de los maestros que me dices, y así, porque siempre he tenido esa incógnita, ¿sí? Digamos que dentro del desarrollo de las matemáticas especiales es uno de los campos de investigación. Muchas gracias. Profe, estoy dejando en el chat mi correo electrónico. Con gusto me pueden escribir y ya de manera personalizada yo les comparto la información a la que pueden acudir. Bueno, muchas gracias al profe Miguel Flores. Agradezco por favor que todas las personas que se conectaron diligencien la asistencia. En estos momentos van hasta ahora 12 personas que han contestado. Es importante que dejemos los daticos para la generación del certificado y pues obviamente el registro de cada una de estas 5 sesiones. ¿Alguna otra pregunta que haya para Jorge? Por aquí no veo más preguntas. No, ya no hay más preguntas. Y tampoco por el interno tengo más preguntas, Jorge. Buenas tardes. Sí. Profe, no tengo ninguna pregunta, pero sí quiero hacer un agradecimiento muy especial a la universidad por todos estos espacios que nos brindan para adquirir tanto conocimiento, profe. De verdad que sí, hoy un agradecimiento sincero. Claro que sí, Marta. De todas maneras, es importante que estemos súper conectados siempre, tal y cual como lo están haciendo el día de hoy. Muchas gracias por esos comentarios y efectivamente, pues ustedes saben que cada uno de estos espacios se ha creado desde la U de los Emprendedores, efectivamente, pues para que conozcamos absolutamente de todo. Ustedes saben que estos cursos son para aficionados del universo y efectivamente, pues esa es la intención de este espacio. En la parte personal, la verdad, Jorge, como siempre, usted sabe que soy fan del tema. Desde la facultad somos muy fans. Entonces, realmente muchas gracias por esta primera sesión. Realmente son muchos digamos que las aclaraciones que uno mismo se va haciendo con relación a las posturas que uno a veces tiene de este mismo origen de la vida.
que pues de una u otra forma sigue siendo tan enigmático y tan misterioso. De todas maneras es importante, y tal cual como lo dice Jorge en la medida que nos va explicando, y es el valor que le debemos dar a esto, el valor que le debemos dar como seres humanos a nuestro planeta Tierra, y sobre todo pues a todo aquello que nos hace falta por descubrir. Pensemos siempre que mientras sea nuestra casa deberíamos conocerla mucho más. Creo que queda claro en esta primera sesión que nuestra casa aún no es conocida por nosotros, y pues mucho menos el espacio exterior, ¿cierto? Entonces, Jorge, como siempre, muchas gracias por ese apoyo, y bueno, estamos y quedamos súper pendientes de la próxima sesión que vamos a tener. Claro que sí, Kelly, y te estoy hablando ahorita desde otra conexión porque se congeló la pantalla en el computador, en el ordenador. Entonces tuve que abrirla rápidamente desde el celular. Entonces me ven por un lado, pero me escuchan por el otro. Gracias a los participantes, como tú lo mencionabas, es un ejercicio divulgativo de socialización, pues dando continuidad a ese respaldo que un Horizonte y el convenio que se tiene con el Instituto de Astrobiología haga realmente cercana una cultura científica en nuestro país, y más en estos momentos que lo necesitamos, que nos alfabeticemos científicamente en este tipo de temas, porque pues a la larga es la historia de nosotros, no es otra cosa como tú lo mencionabas. Y con este orden de continuidad que tenemos, el próximo viernes hablaremos del origen de la vida, hablaremos pues de todas esas vicisitudes que el tema pues compende, con todo el respeto, con toda la visión científica, pero también sin dejar a un lado ese rigor de la ciencia, y compartiendo con ustedes vamos a hacer un curso que en estos mediados de diciembre nos dejará pues un poquito más de formación, o por lo menos más dudas al respecto. Claro que sí, Jorge, muchas gracias, y recordemos a todos nuestros asistentes que estas son las cosas que realmente nos forman, conocer dónde estamos, entender nuestra postura también frente a qué vamos a hacer justo aquí, en lugar de pronto, no sé, andar como un desconocido, o en la dimensión desconocida como como era la serie. Entonces es muy importante porque en la medida que nosotros sepamos hacia dónde vamos, conozcamos de dónde venimos, y aun cuando pudieran existir miles de interrogantes, lo más importante es que como seres humanos entendamos que esta es nuestra casa, que la debemos cuidar, que la debemos respetar, pero sobre todo debemos entenderla y saber que si estamos aquí, pues en este pequeño, como dijo el señor Carl Sagan, uno de nuestros grandes divulgadores científicos, este pequeño y pálido punto azul. Importante, así que bueno, esperamos contar con ustedes de nuevo en nuestra próxima sesión, y como siempre, pues muchas gracias a los emprendedores por promover estos espacios, al Instituto de Astrobiología y a su director, el doctor Jorge Bueno, y a todas las personas que hoy se han conectado, estudiantes, personas externas, personal administrativo, docentes y pues demás que nos han querido acompañar en estas sesiones especiales. Un abrazo para todos y muchas gracias. Gracias, Kelly. Un abrazo para todos. Nos vemos el viernes. Claro que sí, nos vemos el viernes.